Habitantes de la Tierra y bueno, y personas de la Estación Espacial, bienvenidos a Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, política y muchas otras cosas más de acuerdo a nuestra conveniencia. El día de hoy, como siempre, los mismos rostros, Remis, Arturo, Cristian y un invitado muy especial, el estimado Huracán Córdoba. Hola, hola, muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, dependiendo del uso horario y del momento que nos estén viendo. Bueno, vengo con lentes de sol no por una cosa como tropical o esto no es tropicalismo, sino que tengo una condición que me impide, como que tengo un problema con las luces blancas, así que... Para que no lo juzguen. No me juzguen, ni tampoco estoy insultando a José Feliciano, por favor, no. Tampoco está tratando de pasar piola. Exacto, por las cosas que va a decir. No, porque si fuera por eso me pondría estas cositas como con la nariz de plan, claro. Y qué bigote. Y me pondría el bigote. Y me pondría un bigote falso. Entonces estoy con lentes de sol por una cosa absolutamente de salud. Sí, pueden juzgarlo por otras cosas, sí, por las cosas que dice. O por la ridiculez en general. Claro, pero no por los lentes. Eso, por favor. Está justificado médicamente. Sí, por favor. Bueno, y lo trajimos aquí para hablar de muchos temas, especialmente yo creo que vamos a hablar de política. Eso es como va a ser el centro general, claro. Y discusiones en torno a la política, clima político en general. Y tengo entendido que tú tienes un libro. ¿Sí? ¡Charán! Bueno, ¿aquí está el libro? ¿De qué se trata tu libro? ¿De qué va la cosa? ¿Y por qué deberían leerlo ellos? Por supuesto. A ver, mi libro se llama No estoy de acuerdo. Salió hace un año atrás. ¡Wow! Puta que ha pasado el tiempo, weón. Ya. Un año que ha pasado. Es un libro que habla del conflicto como forma de resolver... el conflicto como forma de resolver conflictos. Muy bien, muy genio. Es sobre instrumentos para resolver los conflictos entre personas. Cómo generamos instrumentos creíbles y confiables para una comunidad para poder resolver los conflictos políticos. Hago una crítica respecto de cómo nosotros planteamos el conflicto político coyuntural y propongo instrumentos para corregirlo. Instrumentos, en vez de... Porque claro, así como lo planteas en un primer momento, uno podría pensar que es un libro sobre argumentación solamente. Pero parece que es algo mucho más amplio. Es más amplio. Aquí vas con instrumentos. Así, ¿qué tipo de instrumentos hay? ¿Clases? Sí, a ver, mi primera parte del libro, porque el libro no es mi primera parte. A ver, te voy a explicar el... Perdón si hago el torpedo, pero es que yo dije parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. El libro tiene 5 partes. Te voy a decir... Las primeras 4 partes del libro son distintos casos de... como malfunctioning del conflicto. O sea, desajuste, cagazos, cagazos, eso es puro malfunctioning. Y yo pongo en el quinto ya como instrumentos, ya empiezo a hablar de instrumentos y de formalidades. Porque digo, necesitamos entender esto, necesitamos resolver esto, tenemos que, y pongo ejemplos desde los ejemplos más ridículos que hay hasta cosas como más sutiles. Y en eso siento que está bueno empezar a detectar los ripios de nuestros conflictos y empezar a plantear, como dije al principio, soluciones creíbles para el desarrollo del conflicto, porque nosotros venimos de una lógica de conflicto que está muy anclada en el sistema binominal, que es yo te doy un poco, tanto te quito, tanto te pongo, tanto te dejo. La medida de lo posible. La medida de lo posible. Y esa transacción no está basada en el argumento en sí mismo, que es lo que me gusta decir siempre, que el discurso no es un territorio, sino un argumento. Es una metáfora que la vamos a trabajar. Entonces, cuando hablo de que el discurso es un territorio, que diga el discurso es un argumento y no un territorio, me refiero a que todo lo que nosotros enunciamos, todo lo que nosotros afirmamos, todo lo que nosotros planteamos para afuera, es una weá que es... ¿Se puede decir weá en este horario? Sí. Ya, perfecto. todas las weas que quieras. Todas las weas que quieras, perfecto. Todas estas weas que uno dice del cómo... se me fue la onda. Del discurso. Muchas veces se plantean desde una subjetividad o desde una pertenencia. Y esa subjetividad y esa pertenencia, dependiendo de la ubicación en la que yo esté, dependiendo de mi standpoint, yo merezco una cuota, merezco un presupuesto de verdad, un presupuesto de
cómprame un poquito o tengo que estar acá. A ver si estoy entendiendo bien. Que en el fondo uno se para en una especie de posición, y esa posición es como, Wittgensteinianamente, una forma de vida desde la que está ahí parado, y eso te hace acreedor de ciertos derechos, así de que te da derecho a exigir ciertas cosas. Y que, Exacto. y que parece que se reparte entre distintos grupos políticos que es lo que decías tú. Yo De te doy un distintos poquito, suelos, te cedo un espacio y Para si tú que me das vivas. otro. Exacto, es para que tú vivas. Para que tú vivas tranquilo. Es como que te están compartimentando la realidad en vez de que nosotros hablemos de la realidad como un enfrentamiento más allá de nuestras posiciones. Y esa situación de no trabajar esta weá más allá de nuestras posiciones genera que a la hora que nosotros queramos redefinir los marcos del conflicto, no los estemos hablando desde la cancha, desde el playground sobre el cual nosotros vamos a trabajar, sino desde el resultado que nosotros queremos obtener de este proceso. Ese fue uno de los problemas que tuvo todo el tiempo, y de hecho el libro, no estoy de acuerdo, tiene como un poco una pata respecto del proceso constituyente. O sea, viene muy influenciado por cómo generamos las condiciones para que en el caso de que ocurra un proceso constituyente, ¿cómo carajo vamos a armar el mono? O sea, tiene que ver como con un ejercicio político no solamente para convencer a los convencidos, sino para decirle a la gente de derecha, amigo, esto no se trata de tu resultado, sino de la inclusión de un proceso, de que el proceso sea inclusivo. Sí, bueno, trayéndolo súper a la contingencia, con el proyecto de aula segura. Sí. Entonces, es un proyecto que está muy orientado a obtener un resultado particular. Por ejemplo, ahí cuando la vocera dice, digan de qué parte están. Exacto. Así como, ¿en qué parte de la cancha se están parando? Y de nuevo, el nosotros, el ellos, y todo se empieza a generar desde de una cosa de voy a partir muy para atrás. Esto lo leí en la tercera hoy día. Una investigadora decía, este proyecto que concibió el gobierno se hizo a la medida de las necesidades de 7 colegios del país. 7 colegios. No sé, una weá. Y de Santiago, en general. Y de los 7 son de Santiago y aún más. Son de un par de cuadras de distancia. Onda, son de una comuna. Del mismo barrio. Son del mismo barrio. O sea, están como a 8 estaciones de metro de distancia entre sí. O sea, es una weá absurda. Es un proyecto de ley que la forma como estuvo concebido originalmente era un proyecto absurdo y se amplificó por una cuestión. Porque están viendo los resultados. Pero están viendo, y además porque dicen, no, pero es que estos chicos son agresivos. Hay muchas cosas que suceden en estos establecimientos. Empecemos como a sacarle las capas a la cebolla. Aquí yo no voy a justificar nada. Los delitos corresponden al ámbito de la órbita de la justicia penal, de la justicia civil. Yo ahí no me voy a meter. Me voy a meter a las capitas de la cebolla. Las capitas de la cebolla. 1. Todos estos establecimientos pertenecen a lugares en los cuales son sumamente influyentes en la discusión de la política estudiantil. Todos estos. O sea, los liceos como relacionados con la CONES. Por Lo llamado emblemático. Lo emblemático, porque también está, por ejemplo, la ACES, pero la ACES no está dentro del órbita de los emblemáticos, sino que es una máquina del Manuel de Salas. Me atoré con una galleta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de la Porque persona. la emiten. No, pero tiene que ver con que son cosas distintas, porque si tú estás hablando de la estructura de la educación pública como un tema, como una preocupación, como una entidad, voy a hacer un paréntesis corporativista, es de responsabilidad de quienes efectivamente son las partes involucradas de esto. Cierro mi paréntesis corporativista, perdón. Soy anticorporatista absolutamente, pero creo que en este caso que tiene que ver con el manejo de una subjetividad, y que la subjetividad es educación pública, o el rol de lo público en la educación. Los chicos que vienen de la órbita de los liceos emblemáticos tienen mucho más noción, a pesar de sus privilegios, que los chicos que vienen de otros establecimientos que vienen a hacer maquinaria política. Cierro mi paréntesis. Vuelvo al otro punto. Estos son establecimientos que tienen una discusión con el tema educacional que es súper fuerte. Tienen un rol público, o sea, el Instituto Nacional, para qué decir que con todo lo que tú puedes decir ante, bajo, cabe, con, contra el Instituto Nacional, es un establecimiento que es influyente respecto de la discusión pública. Entonces, este proyecto... Paréntesis, ¿tenemos más de un institutano acá o me equivoco?
¿Cuánto? Levanten la mano los... Levanten la mano. Yo. Ah, chucha. Bien. Carajo, ya. ¿Podemos pelar? Ay, con Generación 2003. 2004. Ay, con razón está más iluminado el set hoy día, weón. El foco, es que aquí el foco de luz de la nación, weón. Por eso estoy usando lentes de sol, pues, weón. Si de la weá del foco tiene secuela. Sí, pues, esta camisa es gris, pues, weón. Bueno, en fin. Yo pensaba que estáis como de clergy. Te faltaba la crucecita. Sí. No, que hoy día quería hacer cosplay de Antares de la Luz, pero no. No, pero te dais clergy, dais como curita. Me falta el cuello. Patriarca ortodoxo. No. Por los curitas, pero tienen el pin, nomás tienen la cruz, el pin de la cruz. Sí, pues. Bueno, Con el pin de la cruz. Con el pin de la crucecita, Remy da el tono. Bueno, pero entonces Eclesial. como para resumir un poquito, hay una pelea política que se está dando que está pasando también muy por encima, que es lo que hablamos mucho en Twitter últimamente, que pasa por encima del conocimiento respecto a la educación. Porque, por ejemplo, toda la investigación en educación y todos los expertos en educación están de acuerdo en que, por ejemplo, echar a un cabro de un colegio no tiene ningún efecto No resuelve de nada. los deseados, o que pareciera que fueran los deseados por ese tipo de proyectos. Que en el fondo es disminuir la violencia, educar de otra forma. Que tiene que ver con. Puta, todos estos proyectos tienen como una lógica más del pecado Sí, po. que de el delito. Y muy punitivo, ¿cachai? Porque como es el pecado. Educar por castigar. Entonces tú el pecado lo castigas. El pecado implica castigo. El delito implica penalidad. Y reflexión, Y reflexión, reinserción y reinserción, establecimiento, pero también pasa que nosotros estamos tan... Tiene que ver con que una ignorancia... No, tiene que ver con una ignorancia dentro de la educación cívica respecto de que los procesos, el camino del proceso al resultado está mediado por el factor tiempo. Factores, resultado, tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a resolver que el punto A llegue al punto B? En esta política como de aceleración, de como dice, como será el turbocapitalismo, donde que ya estamos como en el final de nuestro rollo capitalista, lo cual adhiero porque ya no se puede sacar más de ninguna parte más. Ya se extrajo todo, ya se saqueó todo. Entonces, dentro de esa lógica de que ya quería explotar, ya está como de la ultra explotación de los recursos. ¿Qué pasa? O sea, la gente ve que, por ejemplo, el delivery ya está ultra explotado a través del Rappi, a través del Uber Eats, a través de... ¿Cómo le llamé? Con el afán de que tú tengas algo en muy poco tiempo, tú sacrificas una cantidad de seguridades de que tú externalizaste la calidad de tu producto en un tipo al que tal vez nunca más vas a ver, por ejemplo. O externalizaste esto en las condiciones de trabajo de un tipo que debe estar teniendo una situación de ingreso paupérrima. Y que tampoco puede hacer reclamos, por ejemplo, en casos de problemas de salud porque está autoempleado, a pesar de que trabaja para una aplicación. Entonces, todo ese tipo de irregularidades que tiene el sistema no son vistas porque la gente está viendo que el proceso llevado a un resultado, quieren que eso sea lo más rápido. Te quieren acortar ese proceso. Pero convengamos algo. No se puede. ¿Por qué? Porque si fuera por eso, el óptimo del sexo sería la eyaculación precoz. Eso te lo había leído el otro día en Twitter. Sí, es que el óptimo, si el óptimo de los procesos, de que el óptimo de los procesos sea el resultado corto, entonces todos larguemos las guaguas crudas en 2 segundos. Perdónenme lo fino, pero creo que la conciencia cívica pasa por aceptar que los procesos tienen óptimos. Tienen óptimos. O sea, no es que tú los procesos tengan los eternices absolutamente, porque tampoco el sexo tántrico... No, tampoco. O sea, tiene que ver con que logremos periodos de que lo que nosotros queremos sea
algo humano. No se me ocurre una palabra más sofisticada que procesos humanos. A escala humana, como se llama. Oye, pregunta. Sí, dale. Estuve leyendo el libro, lo leí entero, como Piñera, que no lo leí hasta la mitad, leí ¿Me estáis jodiendo? Sí, lo leí, bien interesante, me quedó dando vuelta, Sí. porque bueno, el libro, esto lo debería decir, pero se inspira en parte también en Chantal Mouffe, la En Chantal filósofa Mouffe, sí. belga, ¿cierto? Y este concepto de la democracia plural, Sí. que vendría a ampliar o complementar esta democracia que es la realmente existente en este momento. Que es la democracia liberal. Delegativa, podríamos Y llamar delegativa, también. que es el concepto de Guillermo Banner. Que... Claro. Y que es la que no es capaz de resolver este tipo de desajustes. Pero me quedo dando vuelta porque la propia Chantal Mouffe, en una cita que está en el libro, no me acuerdo la página, pero ella advierte que este tipo de disensos no necesariamente se pueden resolver de forma racional. Y ahí, la nota al pie del huracán dice que discrepa con ella porque, o al menos deberíamos intentar llevarlo a un aspecto racional. Exacto. Argumental, donde el discurso sea un argumento y no un territorio y no esta subjetividad. El tema es, ¿cómo pasamos a eso? Porque si bien racionalmente yo puedo estar de acuerdo con esa posición y puedo decir, sí, si yo tuviera un genio, se me parece, concédame un deseo, podría pedir eso. Pero justamente una de las principales críticas a esta ética discursiva, por ejemplo como la de Habermas o de Taylor, gente que estudia la comunicación o cómo se configuran las comunidades y las comunicaciones en las comunidades, una de las críticas es que, perfecto, usted lo que dice está muy bien, pero en la práctica, ¿quiénes son los sujetos que tienen esa capacidad de llegar a hacer eso? Eso está abordado en parte, en el capítulo 5 de las movilizaciones. Sí. Cuando acá nos advierte, nos dice, los que podían marchar no eran todos, no sé si lo decía así, Sí, quizás este es un carril mío, una élite, Exacto. la que puede protestar. Una élite de la afirmación, o sea, los que pueden, y tiene que ver con una cantidad de condiciones que tienen que ver con todos los obstáculos que tú tienes para poder declarar tu afirmación. Entonces ahí mi inquietud es que esa democracia plural, ¿cómo nos podríamos asegurar de que no sea justamente algo peor que esta delegativa y no sea un autoritarismo como estos fenómenos populistas, fascistas, en donde, claro, alguien podría decir, perfecto, abrimos la cancha, pero nosotros tenemos el capital social, el capital cultural, el capital del adjetivo que se le ocurra, incluyendo el militar, y vamos a terminar imponiéndonos igual. Yo estaba pensando, bueno, estaba en la mañana, estaba leyendo la entrevista al Íñigo Errejón en el Clinic, y como que andaba pensando justamente en la misma wea. Pero desde otro lado, o sea, porque dije, estaba volviendo como que estaba volviendo al libro, como que le he dado vuelta, como que en estas últimas semanas he vuelto al libro. Y estaba pensando en cómo puede surgir desde las izquierdas, una presión súper medio paranoica, pero de la eventualidad de que porque todos sabemos que el discurso constituyente, todo el discurso constituyente hace un par de años, si se quisiera retomar para una agenda 2021, podría tener un problema en algún momento de que existan las aprehensiones por parte de algún aparato político progresista que diga, no abramos tanto la cancha porque posiblemente si dejamos que las mayorías determinen lo que quieran determinar. Paréntesis, cuando se habla de los quórums supermayoritarios, que era una de las obsesiones del progresismo en la pasada pasada, que era de que eso se tuviera que desaparecer y que las mayorías pudieran determinar las modificaciones de los proyectos. O sea, cito a Fernando Atria, por ejemplo. Entonces, el problema sería, ¿qué pasa si hacemos esto y nosotros entregamos una estructura para que no nuestro adversario, volviendo a Chantal Mouffe, sino nuestro enemigo, sea el que interprete esto? Ahí mi respuesta tiene que ver un poco con que una de las cosas que uno tiene que educar es vuelvo al punto del tiempo. Y que de hecho estaba separando el libro justo en la parte de cuando hablo de las decisionalidades absolutas y lo que llamo la decisionalidad absoluta y la decisionalidad relativa. Nosotros tenemos en un reduccionismo, tenemos dos ejes
en el conflicto el eje personas y el eje tiempo. El eje tiempo, el eje personas. Sí. No, pero eso lo voy a poner en postproducción. Vamos a ponerlo en... Ahí, Sí, lo vamos a poner en grande. qué lindo, Vamos a qué cubrir eso mismo que está ahí, lo vamos a poner en grande. Perfecto, ya. Este eje, tengo el eje tiempo, perdón, el eje tiempo y el eje personas. Entonces esos dos ejes, si yo los llevo a un absoluto de cada uno de las cuatro posibilidades, yo tengo más tiempo, más gente, más tiempo, menos gente, menos tiempo, que diga, a ver, más tiempo, más gente, más tiempo, menos gente, menos tiempo, más gente y menos tiempo, menos gente. Entonces yo genero 4 anomalías en este proceso. Voy a buscar el segundo gráfico, la puta madre. Entonces, perdón. Está ahí al revés. No, estaba justo, no estaba totalmente, estaba muy bien. Cuando tengo menos gente, que diga, tengo menos gente en menos tiempo, genera una tendencia delegativa, que es el concepto doneliano. Cuando Guillermo Donel dice que la democracia al final termina siendo un proceso en el cual la gente revalida esta weá a través de una elección. Y yo voto. Voto por un comité. Delego al comité, me desentiendo de toda esta weá, pasan los 4 años, vuelvo a votar. O sea, mueve el potito una vez cada 4 años. Exacto, y mientras las autoridades me garantizan estabilidad, yo voy a delegar mi poder y mi soberanía. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día? ¿Qué es lo que encontramos hoy día? Después tenemos la tendencia totalitaria, que es más gente en menos tiempo. Estamos de menos gente y menos tiempo, ahora vamos de más gente en menos tiempo. Porque queremos unos absolutos rápidos. Si yo pongo a más gente en menos tiempo, hago que la gente... Asamblea universitaria. Movilizo, en realidad, onda, mi desarrollo de que las weas sean al tiro es pasarle máquina a la gente. A través de amedrentamientos, a través de genero pretextos, amaño los pretextos para poder hacer que la gente adhiera a mi causa, como sea. Okay. O sea, lo que nosotros estamos viendo en Brasil, más o menos. O sea, tú generas una situación a través de la cual tú estás haciendo que los partidarios de ideas más de derecha digan, bueno, esta es nuestra oportunidad de poder existir. Vienen los crímenes de odio. Entonces yo empiezo a generar instancias de que la gente, que se vea la mayor cantidad de gente posible para que todo este proceso sea lo más expedito posible. Por el otro lado tenemos... Déjame que te interrumpa un poquito. Sí. Vamos a tener que desarrollar el primer bloque. Y además, quiero preguntarte. Pero entonces, ¿cómo abordamos la pregunta de Cristian? De cómo llevamos, digamos, el plano emocional al plano racional. Así como rápidamente antes de que llegue al corte comercial. Es que para allá quería ir, por eso quería ser el óptimo. El óptimo de nosotros es que tengamos conciencia, volviendo al ejemplo de la eyaculación, o sea, que nosotros tengamos conciencia de que los procesos implican plazos. O sea, creo que es lo esencial. O sea, no me puedo salir de ese... O sea, es enseñar, es que parte de la educación cívica no solamente sea que tú votes, que tú te organizas, sino de que entiendas los tiempos de los procesos. Y que los procesos... Y que eso es una obligación de los estados, y que eso yo lo planteo en el libro. No sé si dije la obligación de los estados, pero sí que es una obligación de que se construyan cívicamente procesos con plazos. Si yo construyo procesos con plazos, yo te digo, como las normas ISO, que yo te diga, el tiempo que yo demoro del punto A al punto D va a tender a ser una banda que dure entre tanto y tanto.
Si yo puedo ofrecer esa certeza administrativa, tal vez no voy a resolver todos los conflictos, pero al menos va a servir para que la gente sepa de acá hay algo, aquí esto puedo resolverlo de esta manera, o si no se está pudiendo resolver de esta manera es porque necesitamos otra cosa que lo solucione. O sea que tiene que haber una especie de hoja de ruta o incluso más pedestremente una carta Gantt para que la gente sepa que no se la están... Que no se le están cagando. Tiene que ver con que nosotros es accountability al final. O sea, que nosotros generemos... los conflictos políticos tienen que ser accountable. O sea, tú tienes que poder hacer una evaluación de ellos, ¿no? Tú puedes hacer una evaluación de ellos. Que pueda ser alguien responsable de esto y que... ¿Quién se hace cargo en el fondo? ¿Quién se hace cargo? Es general. Y hay un tema ahí porque ya hemos hablado otras veces acá de que una de las tendencias que tenemos acá es que tiende a ser muy asimétrico el tema del nivel de castigo que existe desde un sector político a sus políticos entre la derecha y la izquierda. En Chile. También. Y eso es, de nuevo, cuando hablo del mutuo reconocimiento como divisa, es precisamente que nosotros nos reconozcamos como mutuos adversarios dentro del proceso. O sea, Sí. es Oye, eso, fair antes de play. cerrar, tú hablabas, hacías una distinción que creo que te la leí también en Twitter, que es una distinción muy bonita y muy fina entre adversario y enemigo. Sí, que es Para Chantal cerrar- Mouffe. Chantal Ya. Mouffe habla de adversario y enemigo. Ella dice adversario, a ver, si yo tengo una cancha en la que todos somos Participantes. participantes más o menos en un mismo respeto, es mi adversario. Ya. El weón que me lo niega, el weón que me niega la cancha, el weón que me niega el fair play es palabra mía. No me imagino a Chantal Mouffe hablando de fair play. Usando metáforas de fútbol. así. Claro, no. Eso es el enemigo. Ya. O sea, nosotros tenemos que construir, tenemos que saber detectar cuál es nuestro adversario. Y otro error que nosotros tenemos en la política chilena es que, especialmente en las izquierdas, pero eso lo dejo para el otro bloque, es que no sabemos la diferencia entre adversario y enemigo. No están. Y te puedo dar razones ideológicas e históricas. Maravilloso. Lo dejamos entonces para el segundo bloque. Volvemos. Ya volvemos con Sin Sentido Común. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Hola de nuevo. Acá. ¿Así? Algo así. Acá. Bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común, su antimatinal del pensamiento crítico, donde hablamos de todas las cosas que dije al principio. Etcétera. Vamos a retomar lo que estábamos hablando de los enemigos, los adversarios. Y además de eso yo también quiero que también hablemos con lo que comienzas tú también tu libro, que es el tema del consenso versus el mutuo reconocimiento. Y esta es la tiranía del consenso también. Exacto. Porque, a ver, el consenso primero tiene que ver con la situación, uno de los factores, porque uno factor es la simetría del poder, el otro es, como dice Chantal Mouffe, la diferencia entre la democracia liberal y la democracia plural. Democracia liberal es el sistema democrático a través del cual todos pueden jugar en la medida que todos adscriban al liberalismo dentro de los procesos. Si tú propones algo fuera de la órbita liberal, estás fuera del proceso. Entonces, cuanto menos liberal seas, menos habilitado estás para el concurso. Ocupo concurso del término... La competencia, el Exacto. partido. Exacto. ¿Qué es lo que se hace un poco cuando la gente acusa de estás ideologizado? Exacto. Es el mismo ejercicio, en el fondo. Entonces, porque el término y estás muy ideologizado es el término de manual, de hecho es en el libro porque es de manual. Es el término de manual de esta wea de que te fuerzan y usted tiene que pedir cuanto menos pueda porque yo estoy acá y usted está acá. En el fondo una forma de deslegitimarte como un posible adversario. Exacto, y te tratan como el mito de Sísifo. Te tratan como el mito de Sísifo y estás como... ¡Ay, concha tu madre, voy para atrás! Te vas para atrás, te caes, te tenés que rehabilitar, como Homero Simpson cayéndose del risco. Te caes, te sacas la mierda y después tenés que rehabilitarte. Y después... Y esa weá te quita el principio básico de la soberanía popular, que es el principio de igualdad ante la ley. Onda, tú no dejas de ser igual en la medida de que no te dejan afirmarte, no en tu identidad, porque ahí podemos ir al campo de la identity politics, sino de que no te dejan afirmarte dentro de tu argumento.
Ahí hay una diferencia La entre distinción. cuando Sí. yo te hablo de que el discurso es un argumento en un territorio. O sea, cuando la política no me deja definirme desde mi argumento, el principio de igualdad ante la ley, weón, se me fue a la super chucha. Se fue a la super chucha, y lo que nosotros tenemos que garantizar es no un consenso, sino el mutuo reconocimiento, que es el derecho de que yo te diga a ti: eres igualmente digno, y por el hecho de ser igualmente digno, dentro de las competencias de tu argumento, estás habilitado a la medida que lo tengas. Puta, es que no está sonando censitario esto. Está sonando un poquito censitario esta wea. Oye, a todo Pero- definir censitario. ¿Qué significa, por ejemplo, el concepto de voto censitario? El voto censitario es que el voto censitario es en la medida que tú tengas una propiedad o que tengas una suma de dinero Que cumplas con una serie de requisitos, ¿Sí? como un checklist, onda, usted es ciudadano en la medida que tenga 10.000 cabezas de ganado y esté casado y Por la sea iglesia. hombre y que le gusten las mujeres y O- que use una perla en la corbata. Ya, Porque Claro. son arbitrarios. Digamos, Claro. convengamos en eso. que- A ver, o llevándolo relativamente algo no tan... Pero por ejemplo ya, ¿qué es la idea que a todo esto uno de los invitados que estuvo, que no voy a decir quién es, pero un chico de bigotito, así, uno de los invitados que estuvo acá decía de que, wow, debería volver el voto censitario, y es como, no sé, pues, que el voto trajera algo así como un pequeño cuestionario de educación cívica, weón. como que es lo que usted sabe para. Claro, así como para habilitarse. habilitarse como votante, como participante de la vida pública. Exacto, weón. el tema es que nosotros tenemos que... Se tiene que garantizar la igualdad de las personas en el acceso, y ahí va el concepto de acceso, que es un concepto que tiene que ver con... que es un concepto que maneja un señor que se llama Miquel Struel, que es como uno de los padres de la autodeterminación de los catalanes. También lo cito en el libro. O sea, aparte del triunfo de todo el rollo catalán hoy día, es mérito de Miquel Struel, que es un sociolingüista, que es la disciplina que es la disciplina que genera los si hay una disciplina que genera los cambios desde una forma estratégica, creíble, medible, es la sociolingüística. Son los buenos que te están diciendo: esto tiene que mudar de acá para allá en X tiempo, bajo X estrategias. ¿Qué es lo que yo reprocho a la Identity Politics? Porque eso no lo tiene. O sea, no tienen como un... Como una agenda programática. No tienen agenda programática. Tienen pura guata. Y cuando tenés pura guata, ¿qué logras? O sea, tú solamente estás especulando. Tú solamente especulas. Tú dices, ayer estaba leyendo cómo se llama este método, que es como de cómo tú mueves algo a través de la especulación para que se vuelva razonable. Y tú lo especulas. Tú dices, me ofendo. Y si tú dices el me ofendo, tú estás buscando que la ofensa, tú estás ocupando el artilugio ofensa a través de la especulación. ¿Cuál es el problema? Que la especulación mi adversario la va a entender en algún momento y va a empezar a ocupar la misma arma que yo. Entonces mi arma deja de tener valor, deja de tener sentido, deja de tener... Pierde el filo, en el fondo. Deja de tener valor, o sea, Semilla. si todos los hueones ocupan el mismo instrumento, al final no estás generando nada nuevo, sino solamente un producto especulativo. Y la Identity Politics, por ejemplo, genera ese problema, o sea, que estamos todos especulando a través del me ofendo. Sí. Oye, Tere Marinovich, por ejemplo, que es una gran especulación. Ese famoso videíto de Tere Ya. Marinovich. La soa Tere, ¿ya? Dale. ¿Ya? Ese video de Tere Marinovich, por ejemplo, es eso. O sea, el video que ella tiene de quiero financiar mi fundación, la fundación La Sábana Percudía. oye. Pero sí, una cámara. Nosotros somos igual de somos mucho más caseros que. No, pero al menos aquí no hay una sábana percudía. No, está ahí nomás. No, pero es verde. No, la fundación... Es para el croma. Es para el croma, pero la fundación Sábana Percudía... O cómo se trolearon a esa pobre mujer con la fundación de la Sábana Yo diría, Percudía. Homo la va a tener que Ariel. No, hay un detergente puede hacer un desafío como... Mira, estamos regalando Una idea de marketing. Un desafío youtuber para Tere Marinovich para que lave la sábana percudida.
Mira, la persona de marketing que haga este comercial, que nos redirija un poquito plata, por lo Claro, menos. un royalty. Para que nos compramos una cámara como la de la tele, porque esa claro. cámara está, pero... Pedazo de cámara. Pero la sábana, weón, o si no, que la cambio si no para independencia. ¿O será que a la señora le tendrá problemas con el género? Yo creo. ¡Ah! Oye, vea. Es que si tiene problemas con el género en la calle Independencia, como ¿tú caché cuando hacen los memes del trigger? El trigger. Trigger. Ya. Con los ojos. Claro, es como. Ya, pero... ¡Vaya Independencia a comprar género! Triggered. Oye, estábamos hablando hace un rato de cómo estas prácticas que te hacen para sacarte de la cancha en el Te fondo. sacas de la cancha. Y ahí hay un tema que tú también tratas en el libro, que es el tema de lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Que es primo hermano de el sentido común y de lo que la gente llama lo sensato. En el fondo, ¿qué es lo que se puede hablar? ¿Cómo se puede hablar? ¿Bajo qué términos se habla? Y bueno, y todas las cosas que determinan qué es lo aceptable. Porque en el fondo el sentido común, le hemos hablado una y mil veces, son estos valores que nosotros creemos, que son autoevidentes, que todo el mundo debería compartir, pero que en verdad no, porque están sujetos a un montón de condiciones que se explican o que tú das por sentado a través, por causa de tu crianza, y la gente con la que comparte, etcétera, etcétera. Y que se autoperpetuan porque uno en general comparte con grupos que comparten los mismos valores. Y por eso uno termina Se creyendo... invisibiliza. Claro, uno termina creyendo que esto es universal. Por eso las creencias arraigadas dentro de un espacio cultural. Claro. Por eso a mí me gusta. No, soy muy enemigo de decir sentido común. Sí, Porque yo prefiero ocupar el término creencia arraigada. Porque es el término. Porque ocupa Eso un es lo que término. No ocupa un término prescriptivo, sino un término descriptivo. ¿Qué es creencia arraigada? Porque el sentido común te prescribe, es decir, esto es porque es. entonces esto, lo razonable, tú hablas por ahí que es la forma en la que te están echando, porque lo que está hablando no es razonable, no está dentro del marco, como hablábamos antes, lo liberal, tú estás ideologizado, Te sacan. No se puede hablar contigo. Sí, o esta weá siempre, si uno demuestra un poquito de emoción, algún tipo de pasión a través de tu argumento, algún tipo de enojo, al tiro te echan como interlocutor. Porque tiene que ver. Quiero ser claro. Perdón, tengo. No, por favor. Pensé que querías decir algo. No. La gente que es operada de vesícula a veces tiene consecuencias. La gente operada de vesícula le pasan ciertas cosas. Siempre tengo que explicar esto porque a veces cuando hablo mucho rato, tengo como. Bueno, Y pásame una bebida, pues, weón. Peor. No llegó a la media hora, sí. Llegué ahora como una hora y puedo hablar bien. Ya, detalle, todos esos videos de Jordan Peterson, de que Jordan Peterson destroza a su oponente, y todo lo que tienen en común es que el buen siempre está ahí con carenada, respondiendo absolutamente con un desgano, etcétera, porque se supone que ese es como el paradigma de la racionalidad, es la imperturbabilidad. ¿cachai? poker face. Exacto. Porque como salió en el. Aquí voy a volver a Love, me voy a tirar a Love. Porque tiene que ver con el concepto de rigor y de disciplina, pues. O sea, nosotros asumimos que el rigor y la disciplina son actitudes. Son performances. Entonces, yo soy riguroso o soy severo en la medida que yo tenga la cara de la señorita Rottenmeier, weón. En la medida que yo tenga la cara de la señorita Rottenmeier de Heidi, yo soy el más duro, el que te trata como el pico cuando te está enseñando, weón. Es el más competente. Ese weón es mi respeto. Falso. Bullshit. La disciplina es un método. ¿Dónde está el método en esa actitud? ¿Dónde está el método? ¿Dónde...? Es un show nomás, o es un show vacío en general. Es un show vacío, pero que nosotros lo hemos considerado porque nosotros no hemos aprendido. Es una weá que, por ejemplo, salió un estudio creo que era en el Atlantic, que era que las generaciones viejas, por una weá obvia de formación y de deformación, en Estados Unidos no saben diferenciar hecho de opinión. Bueno, yo creo que tampoco. No, pero que decían que la diferencia entre separar fact de opinion, mientras más viejo eras, menos podías establecer esa diferencia, siendo que los más chicos, onda, hacían la separación así
Hecho, opinión. Hecho, opinión. Entonces, ese ejercicio, como nosotros, y esas distorsiones tienen que ver porque nosotros privilegiamos la forma es el fondo. Sí. Es una weá funcionalista. Si no, pregúntale a Trump con su instinto natural para decir que Su el cambio instinto climático natural. era mentira. My ¿no? natural instinct for science, ándate a la chu. Eso, y es un gran palo contra la epistemología naturalizada, que dicen que no, que nuestro sistema cognitivo ha evolucionado para conocer los hechos. El de Trump parece que no evolucionó. No. Sí. Oye, que a todo esto, yo me acuerdo que dije de que de repente sería interesante que también tomáramos en algún punto esta distinción entre la mentira, probablemente tal, y el bullshit, weón, que es bellísima esa distinción, weón. Que, puta, Harry Frankfurt, filósofo, se llama On Bullshit, el libro. Sobre la caca de toro, se llama. Y la distinción... Sobre la cualquier wea, en castellano. La mierda. Algo así. Es cualquier wea. Sobre la mierda. Y el punto es que el mentiroso, en cierto modo, como está tratando de engañarte, ¿cachai? Te está tratando de, por A, B o C motivos, llevarte de un lado para otro, ¿cachai? El tipo, si bien te está mintiendo, el buen reconoce la verdad y la respeta, ¿cachai? O sea, para él la verdad tiene una fuerza normativa, ¿cachai? Y él lo que está haciendo es torcerla para su propio beneficio, pues. Entonces, el mentiroso, en cierto modo, tiene un respeto por la verdad que el bullshitter no tiene. Porque al bullshitter ni siquiera le importan los hechos, güey. No le importa la verdad o la mentira, güey. Ahí me voy a colgar de lo que dice el tío Didier Yvon, ¿Ya? filósofo francés, homosexual. ¿Por qué quiero ir a homosexual? Porque él tenía un libro. Bueno, no tenía, porque él tiene, porque existe. ¿Ya? Las personas se mueren, no, él está vivo, pero las personas se mueren, pero la obra queda. Pero, entonces tengo que hablar del libro en presente. Él vive en ti. Él vive en mí. ¿Decía? Perfecto. Me encantó esa pausa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Suena el Rey León. Fue como chiste padre de familia. Me agradó. Ya. Se llama Regreso a Reims. Retour à Reims. ¿Y qué es lo que dice el Regreso a Reims? Didier Yvon era un chico pobre, que vivía en el campo de Francia y que después se van como a vivir como a un pueblo que estaba como al ladito del campo y que tenía como industrias. Pero seguían siendo pobres y vivían como de la seguridad social y toda la wea. Gente muy humilde. El chico, por azares del destino, se prepara, es inteligente, le va bien, escapa, llega a París y empieza a ver que se empieza a abrir una brecha. Y esta weón le dice ya viejo, onda ya de 60 años, venía de vuelta, el weón era pendejo en la época del 68, etc. Y en su viaje de vuelta se encuentra con su familia, se encuentra con su mamá. Y empieza a armar la historia y se empieza a dar cuenta de cómo toda esta familia, que cuando él era pobre, y toda la familia era súper pobre, votaban al Partido Comunista. ¿Ya? Y cuando el weón vuelve a hacer como su revisión como a sus orígenes, empieza a hablar más con su familia, así como a sonsacarle la weá, y descubre que estaban votando al Frente Nacional. ¿Ya? Sí, algo que lo que hemos discutido de que los discursos de las izquierdas están siendo capturados por la ultraderecha. Nada nuevo. Pero ¿a qué voy con esto? De que ese libro, junto con ese planteamiento, que es la premisa de su libro, él habla de que la educación es la máquina de eliminar. Máquina de eliminar. De eliminar. Una máquina Ya. que descarta. Onda, si tú no cumpliste con un capital cultural, con un capital económico, porque él pese a haber llegado muy lejos, y a pesar de haber sido el discípulo de Pierre Bourdieu, es un weón que se siente eliminado del sistema en algún aspecto. Porque al weón le costó mucho, por ejemplo, llegar como a determinadas burocracias de la formación universitaria, ¿cachai? El weón tuvo que llegar a una universidad antes para poder meterse a la universidad en París. Entonces como que tuvo que hacer una carrera más larga porque el weón estaba eliminado del sistema, porque el weón no se sabía algunos trucos y tenía prácticamente... Era como un... Lo que para los parisinos o lo más acomodado era como el pregrado, para él era como su magíster. Entonces él venía de una asimetría de las bases de su conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la gente que estudia filosofía y después cambiarse a derecha?
Perdón. Oye, está fuerte el jarabe, ¿eh? Sí, bueno, está- Espérate, el jarabe aquí está... Ese jarabe parece que tiene codeína, pero como que... Si no te sacan a tos te deja weón. No sé. Ya, Bueno, como decías tú, en cierto modo, tener que hacer la ruta larga, weón, porque era una la vía eliminada- regia no porque- estaba disponible para él. porque no estaba para él. Y la educación te elimina. Y yo quiero retomar ese argumento para explicar lo que me estabas diciendo recién. Si la educación te elimina, el conocimiento por extensión te elimina. Aquí ya me estoy saliendo de Didier Ibon. Un silogismo, una genialidad. Oh. Ya, si la educación te elimina, el conocimiento también te elimina. El acceso al conocimiento. Pero tú también tienes que cumplir un checklist de aptitudes cognitivas, un checklist desde la hueá nutricional, hasta un checklist fuiste estimulado, cómo te fue en tu primera experiencia con la matemática, cómo te fue en tu primera experiencia con la lectura comprensiva. Entonces, y si la educación te trata de una manera estandarizada, así como que es la misma educación, el mismo plan, el mismo alumno, la misma prueba. Entonces, todas esas operaciones de descarte generan, valga la redundancia, descartados. El descartado no tiene acceso, volviendo al concepto de Miquel Struel del acceso, que que lo interpreto como acceso, que es como la posibilidad que tiene la persona de poder acceder a un saber de la manera en que lo pueda comprender, porque eso tiene que ver con que en la medida que tú generes accesibilidad, por ejemplo, las señaléticas, tú generas que un pueblo tiene conciencia de su lengua, por ejemplo. A eso me refiero con acceso. O sea, en la medida que tú das acceso al conocimiento, y ese acceso no te lo dieron, la educación no te dio ese acceso, solamente era una burocracia de la instrucción. ¿Qué pasa con estos expulsados, po? Si no tienen acceso a ese conocimiento, acceden a otro conocimiento, porque el conocimiento que era el conocimiento oficial es una conspiración para la cual ellos quedaron fuera. Porque ¡no es mi culpa ser tonto! ¡No! ¡La culpa es del otro! ¡La culpa es de... No, yo tengo esta verdad. Ellos te lo están ocultando. ¡Es una conspiración! ¡Es una conspiración! Mi video de YouTube que me dice que... Oh, hermano, se está todo en YouTube, pues, weón. Está todo en YouTube. Nosotros La también- tierra plana, pues. nosotros también La estamos- tierra plana, weón, es que el terraplanismo es un ejemplo súper simbólico de esa weá. Un ejemplo súper simbólico. O sea, tú tienes gente que está expulsada de una weá que es absolutamente básica de la formación, de la burocracia del conocimiento. Entendiendo el conocimiento como yo te enseño esto porque forma parte de los contenidos mínimos obligatorios, el famoso CMO. Sí, se dice CMO. Porque esa weá forma parte del CMO de comprensión del medio y la naturaleza. O ciencias naturales en nuestros tiempos. Exacto. Perdón lo viejo. Entonces, como forma parte del CMO, para nosotros nos llama la atención porque forma parte de la burocracia, pero ellos están tan expulsados. O sea, un sector. Son un sector que, de nuevo, ahí retomo el concepto de Didier Ibon de la máquina eliminar, po. Entonces, si a ti te eliminan de esta wea, si a ti te sacan, si tú eres el weón que siempre le fue como el pico en la educación, ¿qué es lo que queda? O sea, no existe el no conocimiento, sino una identidad que yo forjo desde la expulsión, la identidad que yo forjo desde el me sacaron de acá. Es interesante que usarlo también por como efectos de la desigualdad creciente y sobre todo en países que no eran tan desiguales como han llegado a ser, en el caso de Francia, Chile también, y que refuta de forma muy Patente. claro, patente Directa. este axioma neoliberal y sobre todo del neoliberalismo que viene más de la escuela de Austria, de Hayek, de Mises, que celebra la desigualdad, que te dice, no, si la desigualdad es envidia. ¿Qué me importa a mí que lo tenga más que yo tenga menos? Es envidia. ¿Eso ahorita Pero será José Piñera? podría ser. Porque como- no salió como el mismo timbre de voz. Podría ser exigente, ¿no? Y resulta que, pucha,
aunque no se trata de si me gusta o no es solo porque yo esté de acuerdo con eso, es que hay hechos que demuestran que la desigualdad termina afectando a toda la sociedad, incluyendo a usted, señor, que no, también le afecta. Porque en la medida en que una sociedad se empieza a apartar, empieza a generar estos códigos culturales distintos, Exacto. que empiezan a entrar en conflicto, y tenemos, por ejemplo, que la gente, si no se vacuna, perdemos la inmunidad de rebaño, y el niñito, el nietito dice, no, la libertad, se puede morir de una enfermedad que antes la gente no se moría. Porque Entonces, son cosas muy concretas. Porque no tenemos un concepto, por ejemplo, de lo que vuelvo al tema de la planificación lingüística, el concepto de lengua franca. Claro. O sea, ¿qué es la lengua franca? Que es traducido del latín, lengua franca. ¿Y qué significa la lengua franca? Que yo ocupo un orden de códigos, de un código que me va a servir para intercambiar con otro. Lengua franca tiene que ver con lo franco, que es del comercio. O sea, con la weá portuaria, ponele. Pero nosotros perdemos las lenguas francas de nuestra vida cotidiana porque sentimos que nuestro ejercicio de nuestra soberanía, onda, yo estoy ejerciendo mi libertad, onda, yo estoy ejerciendo mi libertad, yo la ejerzo desde la negación de la lengua franca, entonces me pongo a hablar esperanto aunque no me entienda ningún weón. Como este tuitero que por desgracia es dirigente de blanco y negro en Colo Colo, o sea, para que cachemos al nivel, que decía, estaba en un avión y nadie me prohibió que... No, ¿cómo era? Algo así como... Ay, no me perdí esa polémica, yo llegué a medias de esa polémica. Era algo así como... Nadie me obligó a ponerme el cinturón, vía la libertad. Ya, era otro. Yo pensaba que era el del cinturón, el de Alitalia. No, ese, el mismo, sí. El economista. 4 o 5. Tuvo como un mes que cada día por medio estaba tirándose alguna... Weón, deberían subir el límite de velocidad, weón, deberían... No, hay que subir el límite de coeficiente intelectual arriba de 31. Perdón, perdón. Siento que hay audiencias que se pudieron haber ofendido por ese comentario, así que evito las disculpas desde este momento. Aclarado eso, continuamos. Sí, puta, el ejercicio de la libertad por negación también pasa por parte de los antivacunas. También dicen, en Estados Unidos sobre todo se usa mucho ese argumento. ¿Por qué no tengo la libertad de decir yo si me vacuno o no? Claro. Es como... O sea, puta, el problema de fondo es que, puta, en una sociedad pluralista está el tema de qué tan pluralistas podemos permitirnos ser antes que se nos vaya toda la mierda, weón. Y volvemos a la frase, porque el discurso es un argumento en un territorio. Entonces, a la medida que yo establezco un territorio sobre el discurso, yo me estoy negando solamente desde el discurso y la pertenencia. Y entonces, si yo formo parte de esta condición de expulsado, yo tengo absoluto crédito, o no tengo una línea de crédito ilimitada para poder decir cualquier weá, como por ejemplo, que la brigada Ramona Parra mataba gente, pues weón. ¿Con qué? Con un pincel. ¿Dónde te metían el pincel? Si la weá no eran vampiros, weón, no te clavaban, por último que fueran vampiros te clavaban el pincel como una estaca. A todo esto, bueno, la gente que está mirando a lo mejor no se enteró de que efectivamente la diputada Flores, que a todo esto está... Bueno, ya filo... No. Bueno, la diputada Bueno, la diputada Flores le pidió disculpas a Carmen Hertz, y Carmen Hertz, como la persona civilizada que es, las aceptó y la acción legal quedó... Pero bueno, es que me igual la ofendí. encuentro rica, pues, weón. No, Bueno, no. por favor. Weón, estoy mal, ya, pésimo, ya. No. El tema, a ver, Dale el comentario. la pregunta, sí, pésimo comentario. ¿Esto queda en el on o queda en el off? Las opiniones vertidas en el programa son... O sea, fueron a Rami no. El programa, weón, tu moral. Oye, Humberto Giannini, weón, piensa en todo eso, weón. Puta, bueno, los defraudé, weón. Pregunta, ¿tú crees de que fue un error de Carmen Hertz haberle aceptado las disculpas y haber dejado la weá ahí? Porque yo esto lo veía como una oportunidad dorada de decir, no, esta weá va a tribunales, weón, y pobre bebé vos, que vengáis, weón, a decir alguna weá, ¿cachai? ¿Cómo Puta. lo veis tú, weón? Es que está la diferencia entre lo ético y lo moral, po. Obvio, pues de eso se trata, po, ¿cachai? Ahí tenéis la diferencia entre ética y moral. En el fondo, claro, yo pienso que en términos que Carmen Hertz, por un tema moral, yo creo que dijo, ya, yo no quiero más guerra en mi vida, he luchado con tanta gente mucho peor que esta... Porque ella aplaude las atrocidades,
pero ella peleaba con la gente que la efectuó y la sufrió, entonces dice, ya es un perro chico que me caliento la cabeza. Pero claro, uno al mismo tiempo podría decir, como dice Remy, en términos éticos, lo que correspondía era sentar un precedente. Exacto. Entonces ahí tú tienes la diferencia entre lo ético y lo moral. O sea, ahí tienes el dilema expuesto. ¿Sí? ¿Cuál te inclina más a cuál? Pero eso es una weá. Y también de lo público y lo personal, lo personal y lo colectivo. Porque ella, por ella, personalmente dice ya, no, que yo no. Pero, de nuevo, yo no puedo juzgar a una persona ya de 70 años a decirle ¿por qué no lleva esto hasta las últimas consecuencias? Me parece desde una subjetividad. Bueno, aquí me voy a pegar una apología de la subjetividad. Pero yo creo que no. O sea, creo que además hay gente que ya contribuyó mucho a que todas estas cosas fueran posibles. Gente que ya contribuyó mucho. ¿Por qué le voy a pedir que lo siga haciendo? Entonces, y volviendo al tema de como que bajó la como que sí, y volviendo a la weá de la expulsión, como de cómo te expulsan, entonces todo el expulsado va a generar una construcción de identidad de su expulsión, y como dije antes, te da crédito para poder decir cualquier cosa incomprobable, cualquier sandez, cualquier gilada, cualquiera sea, porque necesitas pertenecer a algo. No puedes acceder a conocimiento, trademark, accedes al conocimiento falopa, ¿cachai? Y acceder al conocimiento falopa porque está dentro del alcance de tu propia cognición. Y esa weá pasa porque la educación también forma parte, como es una máquina de eliminar, forma parte de procesos especulativos. Y de nuevo, si yo especulo con el conocimiento, yo no estoy generando conocimiento para la comunidad, sino que estoy generando conocimiento para sacar el paper, porque de todos estos buenos que hacen conocimiento basura, que es todos estos papers que citan paper, para que el paper, para que podamos estar en el paper, para poder sacar el índice de impacto, y el índice de impacto, el ranking QS, weón. Entonces haces toda esta es que es un producto especulativo de neoliberado. Entonces cuando tú generas un estímulo para que el conocimiento sea especulativo, ¿qué weas? ¿Qué termina haciendo los pendejos? Empecé a generar que el conocimiento se vuelve un material de competencia. Entonces los expulsados están en su absoluto derecho de que si el conocimiento se está privatizando o se está se está convirtiendo en algo de elite. O sea, bueno, y por lo demás el conocimiento está perdiendo su valor también. Como aparte que está compartimentalizado, también se lo está deslegitimando. Claro, pero es que es la respuesta. O sea, a ver, esto es un carril absoluto, no lo podemos refutar acá mismo. Call it what you want. Me pasa que la plata está tan banalizada como recurso de especulación, porque ya se especuló tanto con la plata, y el acceso a la plata es tan fácil. Sí. Estoy pensando por ejemplo, en tráfico de drogas. Estoy pensando el acceso a la posibilidad que tú tienes. Separándonos de la ética y de la moral, el acceso a la plata es absolutamente fácil. O sea, ojalá tuviéramos plata acá. No, pero estoy hablando de que cuando el acceso a la plata es fácil, me estoy separando de ética y de moral. O sea, saquemos todos nuestros prejuicios y nuestro apego a la ley, todo. Saquemos todo. El acceso a la plata es fácil. ¿Qué significa que el acceso a la plata sea fácil? Que especular con la plata o especular con la ostentación es absolutamente irrelevante. Pierde relevancia especular con plata. ¿Para qué? ¿Para qué? Si puedo hacer plata de cualquier manera, o sea, y te lo puedo alumbrar en Instagram y te puedo mostrar así como las joyas, te puedo mostrar los autos, te puedo mostrar como cierto famosillo.
te puedo mostrar toda esta weá y prácticamente soy como un video de trap y te estoy mostrando y te empiezo a mostrar mi ostentación porque forma parte de una estética de mi generación que tiene que ver con que el acceso a los productos y los servicios está como súper banalizado porque el acceso a la plata está banalizado. Como eso ya está banalizado y especular con plata es como para hueones que ya tienen como... Yo creo que en este momento especular con plata es para gente que ya está en el 0,1% de la riqueza. Ya está tan banalizada la plata que esa huella es un juguete de hueones que ya están en otra liga. Entonces, ¿cómo yo especulo desde una perspectiva mucho más micro? Con el conocimiento. Oye, es súper heavy que hoy en día las razones por las que se deslegitima a alguien en un contexto como argumentativo o de discusión casi nunca obedecen a la como norma epistémica, como de dónde sale este conocimiento, cómo se generó, cuáles son las bases de este conocimiento, sino que en general esa base pasa por alto. Es cosa de ver como, puta, cualquier weón que vea como el canal del Senado y empiece a cachar cómo discuten estos weones, jamás hablan respecto como del conocimiento, sino que siempre es como lo que opinan por al lado y sumado como a sus propios objetivos políticos y los objetivos a los que quieren llegar. Nunca es como en torno a conocimientos que hay y que siempre los hay en torno a los temas que se debate. Aborto, educación, un montón de huevadas. Bueno, ahí hay un concepto y que un palabra, diríamos, este concepto que popularizó el filósofo Jesús Mosterín. Así que la palabra explica, el palabra confunde. Entonces yo voy a decir que esto es un palabra, la corrección política. Y que creo que va muy de la mano con lo del sentido común que tú has dicho, con lo del lo sensato, y que esta idea de que, claro, si yo digo que algo es políticamente correcto, lo no dicho está ahí, es que su corrección no es epistémica, sino que es un artilugio de la política. Porque es especulativo. Claro. Entonces, si una persona dice, mira, sabes que una mujer es trans, ella no es degenerada, es que ella es... No, corrección política. Porque... Es como... Claro, o sea, y se está asumiendo que ese discurso no tiene un valor de verdad, sino que simplemente se ha impuesto por un artilugio que supuestamente además le fue negado. O sea, yo no participé de eso. Y además, lo más cínico de esto es que se le acusa de ese palabra a, podríamos decir, la izquierda liberal, la izquierda progresista, pero es un fenómeno que ocurre en todos los ámbitos. O sea, yo no puedo ir a la UDI o a la Facultad de Ingeniería Comercial de la Católica y decir, bien, ¿saben qué? Vamos a hacer un modelo keynesiano, ni siquiera marxista, vamos a hacer un modelo redistributivo. No, eso está obsoleto, no. O sea, estas exclusiones, estas separaciones del rayado de cancha, digamos, estas expulsiones, ocurren en todo ámbito donde hay poder, o tienden a ocurrir. Entonces, decir que solo ocurren, que son propiedad casi ya de una depravación ideológica de lo que serían las izquierdas, y sobre todo las izquierdas millennials y juveniles, que ojo, tampoco quiero decir que no pase eso, seguro que pasa, pero lo que voy es que es un problema que es cultural, es social. Es que de nuevo eso es producto de la especulación. O sea, y hay una weá que me pasa con lo que tengo un problema como con toda la construcción como de ciencias sociales de los gringos, como el manejo como de humanidades de los gringos. Sí. Porque los gringos son todo su construcción de lo que es la izquierda lo definen en función del estímulo de la weá neoliberal. Entonces, si estáis desde el estímulo, vais a tender a la especulación, por ejemplo. Entonces, todos estos discursos de lo que ellos llaman el outrage es especulativo. Es una táctica. No es un proceso o no es un proceso estratégico, vuelvo a la planificación lingüística, la sociología lingüística. No es un proceso con el cual yo digo, yo quiero ir del punto A al punto B en X tiempo, a través de X plazos. Paréntesis, esto lo dice un señor que se llama Robert Cooper, que era judío y que uno de sus rollos como teóricos tiene que ver con cómo como 75 años antes de él, no 75, no, como cuando él, como 20 años antes de él, preciso un poco, no existía el hebreo como lengua franca. El hebreo era lengua muerta, que se hablaba por razones excepcionales.
Y existió un proceso de planificación lingüística, es decir, estrategias y objetivos que me permiten llegar del punto A al punto B. El punto B era rescatar el hebreo como lengua franca de las personas que forman parte del judaísmo. O de la gente que se siente partícipe del Estado de Israel. Bla, bla, bla. Eso, de tener plazos y objetivos, cuando tú actúas desde el outrage, estás tirando una molotov. Y si tú generas una cadena como de molotovs, es una weá que te deja la pura marca de la bomba, no más, po. O sea, onda, la existencia de la bomba está en la medida de que haya impactado a un objetivo en un momento. Sí. Ahora, en el caso de Cooper, no le quiero quitar ningún mérito, de hecho se lo reconozco, pero convengamos también que para que el hebreo se convierta en la lengua de un Estado, tiene que existir ese Estado, y ese Estado fue creado en unas condiciones sociopolíticas bastante brutales e históricas, entonces... Estoy hablando solo de ya, pero estoy hablando... Aquí me quiero desapegar del concepto... Puede ser otro ejercicio, puede volver al ejercicio de desapeguémonos de la moral y de la moral, la ética y desapeguémonos. No, pero ni siquiera de moral, así como de nivel político. De político. No, pero... Condiciones materiales para que... Sí, pero hay una condición material, sí. Pero a lo que voy, que existió estrategia y objetivos. Claro. Yo acá no me estoy separando de las aprensiones morales de que puedan tener respecto de... O sea, me estoy desapegando. Estoy hablando me estoy siguiendo estrictamente... Algo descriptivo. Estoy haciendo algo exacto, estoy haciendo algo absolutamente descriptivo. Y en la web descriptiva, el acting de esta weá como del me indigno, del me ofende, lo que los gringos le llaman el outrage. Esa sensación de me están vejando y me están humillando es, voy a decir estupidez, es súper subjetiva. Y como dice la señora Beatriz Sarlo, hay que establecer la diferencia entre una idea y una opinión. Si yo establezco opinión contra opinión contra opinión contra opinión, es algo que yo puedo superponer así y dura lo que dura, ¿cachai? Mientras tanto, la idea es algo que yo puedo argumentar desde una estructura y desde un... Entonces se está generando uno de los problemas como de las izquierdas identitarias. Es que están generando discursos desde el outrage. Y quieren generar un canon desde el outrage. Desde la indignación. Desde la indignación. Y eso agua tiene un problema, y además tiene un problema de articulación. Porque el outrage, si volvemos a las funciones del lenguaje Jacobson, es fático. ¿Qué significaría? Esto. Acabas de romper los tímpanos como a 30.000 personas. Sí, le acabo de romper los tímpanos. Ojalá no es como, pésqueme, miren. Sigo haciéndolo, péscame. Voy a hacer un ejemplo un poco menos grotesco. Imagínate un guayo en Instagram, o sea, los veo. Los guayos en Instagram. Cuando se toman la putifoto. Y se toman la putifoto. Y hacen el... Para los que no están viendo esto y solamente lo están escuchando, estoy levantando mi teléfono de manera cenital, mirando hacia la cámara y haciendo un guiñito y un duckface. Tirándole un besito. Un besito y un... ¿Qué quiero buscar con eso? Estoy construyendo un cuerpo para lograr algo para que la pose que estoy tomando a través de la foto que está Instagram Stories, porque ni siquiera es una foto que subo a Instagram, es un Instagram Story que me dura 24 horas. Entonces, por 24 horas, soy un cuerpo desprovisto de entidad, desprovisto de individualidad, desprovisto de como todas las cualidades que me hacen persona, y me convierto en un cluster solamente porque quiero un objetivo. 2 puntos. Llamar la atención. Esto. Sigo molestando a la gente que me está escuchando. Me está escuchando por lo que me escucha, como decía la señora de la adiós tía Pati, adiós tía Adela. Entonces, la faticidad del discurso, o sea, que yo te digo una weá a través del me ofendo, es coherente con una forma de articular discurso. Que es contemporánea, que articulamos desde el fático.
Sí. Oye, ya se nos estamos, Y- nos estamos pasando de y tiempo. me voy a- así me voy a- que te voy a cortar ahora mismo. No. Pero quería cerrar, carajo. Cierra nomás. Cierra nomás. Entonces, cuando nosotros generamos discurso desde el especulativo, desde la expectativa de algo, como yo hago esto para lograr algo a cambio, o sea, yo denuncio a alguien porque quiero que ese alguien no esté, y esa weá no está procedimentalizada, porque de nuevo yo me aprovecho de la ausencia de procedimientos para resolver los conflictos. ¿Bajo qué procedimiento salió, no sé, Kevin Spacey de su carrera? El mercado. El mercado. Pero no hay un canon, no tenéis Claro. no tenéis canon. Que el mercado sugería la libertad y todas esas cosas. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo, y aquí volvemos a estrellarnos, es que nosotros nos estamos generando condiciones para que los conflictos puedan ser resueltos del punto A al punto B. No estoy hablando de justicia necesariamente, no estoy hablando de derecho necesariamente, sino de cosas como cívicas que nosotros tengamos que entender respecto de los plazos. El plazo contra evidencia, porque si empezamos a articular todo el tiempo las subjetividades, estamos generando cadenas de especulación. Y el problema de la cadena de especulación es que después mi contraparte aprende a especular. Me aprende el truco y me sigue el truco. Sí, bueno, y yo creo que aparte, no es que las reacciones también, como esta política del outrage, no es que las reacciones estén equivocadas, sino que no podéis articular un discurso Exacto. a partir de Del outrage. Claro, Porque yo no tengo se entiende estrategia. igual. Porque yo no tengo estrategia. Yo hablo desde la guata, y yo, porque desde la guata tengo un problema, lo quiero resolver en un tiempo X. Dámelo esta mañana, porque esta weá es servicio de atención al cliente. Reclamos @fifa.com. Y esa weá no funciona porque, como te dije, los buenos lo van a aprender de vuelta. Sí. Y si lo aprenden de vuelta, ¿en qué termino yo con esta weá? Termino No con... se resuelve nada. No, pues termino con que voy a tener otros hueones que son todos los expulsados, porque además los hueones que generan el outrage, y aquí te voy a conectar un punto que hablé antes, todos los promotores del outrage son una elite cultural. ¿Cierto? Convengamos. Que a grosso modo son personas que... Universidades gringas, ¿cierto? Son elites. Son elites. Que tienen un capital cultural, tienen algo sobre lo cual especular. ¿Qué pasa si el postergado, si el expulsado aprende a especular? Puede aprender a especular porque no está especulando sobre el conocimiento sobre el argumento, sino sobre la defensa de una identidad territorial. Volviendo al tema de que el discurso es un territorio, de que el discurso es tenido por ellos como un territorio y no como un argumento, siendo que lo que uno tiene que hacer es que el discurso sea un argumento y no un territorio. Entonces yo genero todas estas sensaciones como de conflictos, de enfrentamientos entre estos actores. Y ya, tal vez yo soy el weón que puede prescribir las reglas porque yo soy el weón que tiene élite cultural, pero si yo empiezo a generar especulación sobre la base de la especulación en sí misma y no desde la argumentación, sino desde el territorio, los weones que tienen un territorio con que junte más personas son los weones que me van a ganar todo el tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias de sus procesos? Donald Trump, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera. so on and on and on and on. Entonces, una de las cosas que tienen que dejar de ser los discursos de izquierda no es defender, no es... A ver, cuando se habla de izquierda identitaria hay que hacer una separación. No es que las izquierdas no deban preocuparse de las identidades de las minorías, sino de que generen instrumentos para la inclusión, respetando su diferencia. Maravilloso. Pero no pueden generar un discurso de izquierda. ¿Tú puedes generar un discurso de izquierda? Perdón por la tos. Soy como el gato silvestre. No, dale, no. Yo no puedo generar un discurso de izquierda desde la especulación hueca. Pero si yo genero una especulación hueca, una especulación vacía, yo estoy generando la cancha para que toda la praxis política se emporque. Qué lindo verbo emporcar. Se emporque con gente que va a especular igualmente desde la performance, igualmente desde la actitud, y que como son más y la democracia es un voto más gana, esos güeyes se aprendieron el truco y
las izquierdas van a tener que empezar a dedicarse a hacer otra cosa. De hecho, como anécdota, estos videos de Jordan Peterson destroza, caza, humilla a un progre. ¿Sí? La primera vez que yo los vi, en Chile al menos, fue con Marcel Claude. Mira cómo Marcel Claude humilla a un facho. Y así partimos. Entonces, Chucha. Cabeza, el principio del fin. Oye, Bruno, especulativo. ¿dónde te puede encontrar la gente para ir a depositar su outrage en el internet? A ver, primero el outrage, usted agarra su outrage, lo enrolla y se lo mete donde le quepa. Primero, porque aquí el outrage no, porque los espacios de lucha son a través de la argumentación y todo eso. Bueno, ¿dónde te pueden ir a argumentar en internet? @huracanpop en Twitter y en Instagram, donde generalmente soy más amable en Instagram que en Twitter, porque en Instagram subo fotos como de letreros. Entonces vas a ver como muchos letreros así a ver, voy a hacer el ejemplo directamente desde mi Instagram, porque si digo desde Twitter, A nosotros nos pueden encontrar en Sin Sentido Común. Sin sentido ahí va a C. estar etiquetado. soy mucho más serio en Twitter. Por ejemplo, no sé, Tarot Señora Lucía. O sea, ese tipo de weas sube a Instagram. Unión de parejas. Señora Lucía. Señora Lucía, es que weón, me encanta que diga Tarot Señora Lucía, porque la primera wea que vi cuando... Yo el término que tengo para eso, weón, pero no lo usa nadie, yo le llamo los estacioncentralismos. Hay un concepto que se llama cartele. A ver, en Argentina existía, te estoy hablando de 15 años atrás, había una wea que se llama el proyecto Cartele. Y el proyecto Cartele era un proyecto de unos huevones que eran, si no me equivoco, diseñadores o comunicólogos, que hacían que juntaron como puros letreros como terribles y los empezaron a compilar en internet. Con el internet que existía en la época, en el año 2004, en el 2003, en la época cuando uno veía El Hijo de Valentina. Ya. De hecho, Argentina produjo en esa misma época Alejo y Valentina. Y el mono Mario. ¿Y si vamos a comer comida? Vuelvo. Entonces estos carteles se compilaron en el libro y toda la web se generó como toda una línea de desastre. Por ejemplo, no sé, Botillería Aqua. Bueno, pero ¿cuál es el ejemplo que quería dar? Ya, que en Instagram yo soy mucho más amable. Y que generalmente mis letreros yo subo letreros. Y letreros como terribles. Y nada, o carteles termoformados, que lo encuentro la hueá más preciosa que hay porque me hace sentir como que vuelvo como al pueblo de provincia. Pero en Twitter soy esto. En Twitter soy como esto, pero... Bueno, el libro también. Y ahí también tengo un libro. Ah, claro, espérate, tengo que volver, espérate. Voy a hacer como la Pinky. El pasito Peggy Bondi porque uno mide 1,83 m, entonces como que uno se empieza a estrellar con las cosas, te deja como así. Pues se empieza a pegar patas. Sin tener que Peggy Bondi ser esa agua porque era buena, sino porque era grandota. No estoy de acuerdo. Mi libro, es que estoy mirando la cámara allá, la cámara de acá, Sí, entonces estoy como la- a la cámara de acá. Sí, esa es tu cámara. Esa es mi cámara. ¿Cuál es mi cámara, Raquel? Cámara, por favor. No estoy de acuerdo. Libro editado por Just Capital en el año 2017. Lo quise postular al premio Mejores Obras. La categoría ensayo quedó desierta. Nice. El libro está. En Busca Libre ya no está. No sé si decir que eso es bueno o es malo. O tal vez es bueno y malo a la vez, como el gato de Schrödinger tan mal lanzado, ¿ya? Y el libro está... Va a estar en la Feria del Libro, que parte Ya. ahora. Va a estar en el puesto de Das Capital, daré más información a través de mis redes sociales, que va a estar... Tal vez firmó. Eso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este capítulo yo creo que de larga duración va a quedar. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Yo creo que vamos a dejar timestamps ahora para que sea más fácil, onda por lo menos la mitad. Para que puedan acceder a la Vale. primera mitad o la segunda mitad. Dale. ¿Qué no haces? Muchas gracias por vernos y nos Oye, vemos en la siguiente gracias. entrega de Sin Sentido Común. Gracias por su atención. Ночами грозовыми